En el vídeo de hoy vamos a analizar la Starbike Kenta en su versión Pro 50 y además, como muchos de vosotros me escribís para ver dónde podéis probar las palas, lo que vamos a hacer es contaros qué tal funciona el servicio de alquiler de palas de Starbike. Y antes de comenzar con las características técnicas de esta Kenta Eternal, pues voy a contaros un poquito qué tal funciona el servicio de alquiler de palas de Starbike, ya que esta la hemos alquilado. Como muchos de vosotros me preguntáis dónde podéis probar las palas, pues fijaros que esta puede ser una opción que podéis sopesar en cuanto a que antes de que os compréis la pala la podéis probar. ¿Qué coste tiene? Pues tiene un coste de 22,90 € y la alquiláis durante una semana. En mi caso ha llegado un día antes de lo que la había alquilado, por lo tanto la voy a tener 8 días, que creo que me parece que está muy bien para poder ver si la pala se adapta a mis posibilidades o no. El dinero que pagáis por el alquiler, si decidís compraros la pala nueva, os lo descontarán de la compra final, y algo que está muy bien es que te la traen y la recogen en tu propia casa, por lo que lo único que tienes que hacer es alquilarla en la web. Algo muy importante es cómo llega la pala, ya que es una pala de alquiler. En nuestro caso, pues la pala no es nueva, pero se puede considerar seminueva. Tiene algún rascón por el canto de la pala, pero vamos, que en cuanto a la superficie de la cara de la pala está fenomenal. Así que me parece una opción bastante recomendable. Habría que valorar el precio que pagamos por ello, pero bueno, si al final os vais a quedar con la pala, os lo van a descontar. Así que una alternativa muy interesante para todos aquellos que me decís dónde podéis probar las palas. Y ahora sí, una vez que os he contado un poquito qué tal funciona el servicio de prueba de palas, vamos a ver las características técnicas de esta Kenta Pro, que trae bastantes novedades en cuanto a lo que montaba Starbike el año pasado. Como podéis ver, tiene forma redonda. En cuanto a la cara de la pala, trae dos capas de carbono 3K y una de fibra de vidrio debajo, y la goma pues tenéis tres alternativas. Yo me he decantado por la Pro 50, ya que de Starbike es la goma que más me convence, y el tacto que tiene la pala es un tacto medio duro, ya es un tacto rígido y un poquito seco. Y vamos con una de sus novedades, el rugoso que monta, que es un rugoso 3D, lo sigue montando en el molde de la pala, pero en este caso tiene forma hexagonal y creo que está bastante bien. La verdad que Starbike hace muy buen trabajo con el rugoso en sus palas. Centrándonos en nuestra unidad, tiene un peso de 366 gramos sin protector y con el grip que trae de serie, y en cuanto a su balance, es un balance algo más alto de lo que me esperaba, 266 milímetros, pero la verdad que cuando la coges es una pala bastante equilibrada, se nota equilibrada. Si seguimos bajando nos encontramos con otra de sus novedades, el corazón, que ya no trae el Star Balance, sino que es un corazón hueco con forma hexagonal que hace que la pala se sienta un poquito más manejable y claro, también le levanta un poco el balance. Y en cuanto a su puño, pues también se ha incrementado este año, 13,5 centímetros. A mí me parece que en cuanto a longitud está muy bien, es un poquito más largo que el de la Triton, que son 13 centímetros. Además, este año incorpora el grip en colaboración con Noene, es un grip que absorbe las vibraciones y la verdad que es bastante cómodo. En cuanto a su tapón, no trae aristas y para finalizar tiene un cordón con muñequera corredero. Así que una vez vistas las specs, os dejo con mi prueba de la pala en pista. Bueno, pues ya estoy en fondo de pista con mis primeras impresiones de la Kenta Pro, que ya de inicio me parece una pala que se mueve bastante bien, pero que el balance no es tan bajo como a priori parece. Os he dicho en specs que es un balance medio alto y aquí se nota un poquito. A ver, la pala no cabecea muchísimo, pero se nota. En cuanto a la dureza de la pala, pues es una pala de tacto medio duro, más casi que cercano al duro que al medio, pero me llama la atención que para el tacto que tiene, la verdad que en un ritmo medio despide bastante la bola. Es una pala que aporta más salida de la que se espera con el tacto que tiene. El punto dulce está bastante bien, es un punto dulce amplio. A ver, no es una locura, a mí me pasa siempre con las Starbike que me parece que cuando impactas fuera del punto dulce la bola se queda un poco pegada a la pala, y con esta pues me pasa prácticamente lo mismo.
Voy a acelerar un poquito desde aquí, a ver qué tal. Bien, lo que os he dicho, da más salida de la que te esperas. Y la comodidad, que es algo de lo que no hemos hablado, pues lleva el grip de Noene, y el que tenga el puño largo, pues la verdad que se agradece. Los 13,5 centímetros funcionan bastante bien. Y el puño, el grip del puño es cómodo, o sea que estoy probándola sin colocarle un overgrip, sino simplemente con el puño de fábrica, y va bastante bien. Vamos a ver ahora pasando a unas bolas un poquito más rápidas en el bote pronto, a ver qué tal funciona. Su comportamiento con el bote pronto, la verdad que está bastante bien, porque es una pala muy controlable y además, si aceleras el brazo, se siente relativamente progresiva. O sea que en un ritmo alto gana enteros. Para cerrar fondo, vamos a ver qué tal con la chiquita, que como os he dicho es una pala que se controla bastante bien. Claro, no te ofrece una salida de bola grandísima, pero el punto dulce, que es amplio, y el control que te ofrece la goma con el carbono 3K, yo creo que está bastante bien, funciona bien. Te aporta más o menos la salida que esperas, una pala de tacto medio duro, más tirando a duro que a medio. Pues en fondo de pista es una pala que funciona bastante bien. El que tenga un formato redondo, aunque tiene un balance un poquito alto, hace que sea relativamente manejable, y la verdad que, a ver, contando que tiene un tacto duro, la salida de bola que ofrece a velocidad media yo creo que está por encima de palas con este tacto. Luego además, en un ritmo alto, pues claro, gana prestaciones, o sea que en fondo una muy buena alternativa si buscáis una pala de control. Vamos a ver qué tal rinde en red. Venga, ya estoy aquí en situación de volea con la Kenta, con la goma Pro 50, y aquí en red, pues fíjate que siendo una pala con formato redondo, me parece que gana enteros, porque la bola sale razonablemente rápido de la pala, o sea que es una pala que tiene una buena reactividad, y aun sintiéndose la goma reactiva, que la bola sale rápido, la verdad que sale bastante seca. Aquí en red es una pala que aporta muy buen control, pero no anda falta de potencia. Y el rugoso, pues como todos los de Starbike, la verdad que engancha muchísimo la bola, además se ve de calidad, o sea que muy bien. En situación de bloqueo, pues va bastante bien, porque al tener un tacto reactivo pero seco, hace que controles muy bien la velocidad de la bola y ganes bastante bien profundidad. Así que aquí en red la verdad que me está sorprendiendo, y aquí sí que se nota que su balance es un poco más alto que el de palas con este formato. Me esperaba que fuera una pala 100% de control, o sea que su hábitat natural fuera el fondo de pista, pero la verdad que el haber elegido la goma Pro 50 y este balance medio alto que tiene, le ayuda a transmitir bastante peso a la bola en situaciones de volea, y con el bloqueo muy bien. Vamos a ver en volea de aceleración qué tal rinde, pero ya os digo que se siente bastante progresiva, así que en líneas generales va bastante bien. Te ayuda a, cuando aceleras el brazo, que la pala copie mejor el gesto, o sea que muy bien aquí con volea ofensiva. Bueno, pues para cerrar, como siempre en todos los vídeos, vamos con la dejada, que es una pala que ya tiene un tacto rígido, por lo que, claro, no os va a aportar muchísima salida. Encima, al sentirse reactiva, pues la bola sale bastante rápido de la pala, así que vais a necesitar buena mano, pero el rugoso creo que ayuda a poder dar buen efecto a la bola. Así que, bien, contando que
tenéis que tener en cuenta el tacto rígido que tiene, va bastante bien. Aquí en el juego aéreo, la verdad que contando el tacto que tiene, con la bandeja es una pala muy controlable. Y el efecto, pues al igual que con la volea, es un plus. Pero fíjate que me da la impresión de que esta pala donde va a rendir mejor es acelerando un poquito más el juego aéreo. Porque ya noto, cuando le doy un poquito más de aceleración a la bandeja, que es una pala que va a coger bastante velocidad a la bola, va a ayudarle a coger velocidad a la bola. Aquí sí que se nota que el balance es un balance más tirando alto. Además, el puño creo que le ayuda a generar un poquito más de palanca y poder incluso relajar un poquito la mano y que la bola llegue profunda. Como os he dicho, es una pala de tacto ya durito, pero con la víbora va casi que mejor que con la bandeja. El tacto, como os dije, es duro, será un puntito por debajo de la Triton Pro, por ejemplo, pero claro, estos tactos ayudan en situaciones de víbora. Bueno, pues ya estoy con el remate listado, con el rulo. Y aquí tiene un balance medio alto, pero su forma y su puño sobre todo hace que se mueva bastante rápido en situaciones de remate listado. O sea que bastante bien. Es una pala que aquí a mí personalmente me gusta con el rulo, porque además el que tenga ese tacto ya tirando a duro te aporta bastante control, no hace que la bola flote mucho al darle efecto. Bueno, para cerrar, vamos a ver el remate por 3. Que la verdad que es una pala que se siente bastante progresiva. O sea que aquí creo que gana puntos en comparación con palas con formato redondo. Pues en el juego aéreo la verdad que es una pala que a mí personalmente me ha sorprendido. Aquí sí que se nota que tiene el puño más largo de la media y que el balance es un poquito más alto. Lógicamente con la bandeja no ayuda muchísimo, pero te aporta mucho control. Si queréis que os ayude un poco más a velocidad media, tenéis 3 gomas, yo me quedaría con la Soft 30 en ese caso. Y claro, tener la Pro 50 pues en un ritmo más alto, con la víbora y sobre todo con el remate, creo que ofrece un rendimiento bastante bueno. Con el rulo va muy bien, con el remate listado, a ver, no es la pala que os va a transmitir más potencia, lógicamente, pero creo que rinde razonablemente bien. Y en cuanto a mis conclusiones finales de la pala, pues es una pala que para el tacto que tiene, un tacto medio duro, igual un puntito por debajo del duro, la verdad que la salida de bola que ofrece está bastante bien. Y además en red yo creo que rinde también razonablemente bien, contando que tiene una forma redonda, pero su balance es alto y aquí creo que el puño extra largo ayuda a que en red te dé un rendimiento por encima de palas con formato redondo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os sirva de ayuda, dejadme en comentarios con qué pala os gustaría que enfrente esta Kenta Pro y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.